entrar de lleno, digamos, como el proceso de armado de ese plan de estudios. Vos ya nos estuviste anticipando que fue un trabajo súper colectivo, participativo, que tuvo que ver con todo este proceso democrático previo y demás. Y nos interesaba ver, bueno, qué desafíos se plantearon ahí, qué discusiones, qué actores sociales tuvieron su participación y desde qué lugares, como indagar un poquito cómo fue ese proceso. Bien, te diría que, a ver, hubo discusiones, eh, y lo que más yo veía en lo personal, lo trabajamos bastante esto después en grupos como de reflexión, eh, sobre todo de los que eran docentes más antiguos, que no necesariamente más viejos, sino más antiguos en la docencia, en la escuela, que venían acostumbrados a otra cosa, a otra dinámica, a otro estilo de dirección de la escuela, a otro tipo de vida dentro de la escuela. Nosotros habíamos hecho un salto muy grande en el sentido de que primero estábamos dentro de la ciudad universitaria, viviendo, digamos, o sea, aunque casa prestada, pero estábamos en la ciudad universitaria. Teníamos como más vivencia de lo que es la universidad, estábamos intentando tener una vida universitaria. Entonces, eh, por ejemplo, una de las resistencias fue que los que eran profesores, en especial los médicos, que tenían cargo extrañísimo, cargo de profesor de curso, eran profesores titulares de su asignatura, pero el cargo se llama profesor de curso. Entonces me costó en conversaciones grupales primero, o sea, con todo el personal docente y después individuales, para hacerles comprender que el cargo de profesor de curso no era un cargo de la universidad para ser docente en la universidad. Ellos estaban cumpliendo la función de profesor titular, más allá de que fueran designados y no fueron por concursos, pero era profesor titular, o sea, la máxima jerarquía dentro de la docencia. Entonces se tenía que cambiar ese profesor de curso por profesor titular. Bueno, tuve algunas respuestas de algunas personas, varones, eran todos, donde decía, sí, pero voy a ganar un poco menos, porque estuve averiguando que el profesor de curso gana unos pesos más que el profesor titular. O sea, en ese momento primaba una pequeña diferencia económica que lo que el valor del reconocimiento del realmente cargo o función que estaba cumpliendo para que sea coherente con el cargo desde el punto de vista administrativo. Y a mí, que yo era joven, me costaba entender esa resistencia, eso no me podría quedar como profesor de curso como hasta ahora. Yo hace 30 años que soy profesor de curso. Entonces, eso era una de las cosas. Después, otro de los temas, yo diría como de mayor relevancia, que está un poco relacionado también con esto, es que al redefinir el perfil académico profesional, que lo discutimos, lo analizamos, mejor dicho, y lo consensuamos, pero en especial con el protagonismo de los docentes, de los graduados, de los estudiantes nutricionistas. Eh, los que no eran nutricionistas en general era como que, ay, ¿por qué van a poner eso no? Pero no tendría que ser mejor esto para el médico, o sea, se ahí en las reminiscencias de alguna forma de que teníamos que seguir siendo auxiliares, porque había docentes desde aquella, que lo fueron desde aquella época. Otro de los temas fue que en el currículo nosotros también definimos de alguna forma cómo conceptualizábamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso era como pecado mortal. Pecado mortal lo que habíamos puesto, por cuanto ellos venían a qué, como una vez me dijo una alumna bien coherente con esta posición de estos docentes, a la facultad, a la escuela se viene a escuchar y aprender, y el docente viene a hablar, y que es enseñar.
O sea, uno habla y con eso enseña, y el otro escucha y con eso aprende. Y en eso se cerraba todo el trabajo del docente y del alumno, y así vamos a aprender y así vamos a enseñar. Y eso era lo que se estaba habituado. Y eso que tradicionalmente venía reajustado y reforzado en la época del proceso militar, en donde levantar la mano o darse vuelta para formar un grupo fue motivo que me interviniera en una clase porque estaba usando metodologías extranjerizantes. Entonces, así eso, porque me lo dejaron por escrito en el parte diario. Entonces, es como que, bueno, uno dice, estamos volviendo para atrás, ¿cómo puede ser esto? O hemos saltado hacia adelante demasiado bruscamente. Bueno, así, eso era de las otras cosas que pasaba. Y bueno, y el otro gran cambio del nuevo plan que causó también bastante resistencia, en especial en los médicos dietólogos que teníamos de docentes todavía, era que nosotros en el plan reconocemos y definimos a la nutrición como ciencia y objeto de estudio de nuestra carrera. ¡Oh, por Dios! Pero si la nutrición es un proceso biológico, la definición de allá, de no sé qué año era, pero viejísimo. Bueno, que esa era la que me habían enseñado a mí cuando estudiaba. Entonces esto de que la nutrición era una ciencia, por Dios, era como un sacrilegio. Entonces, creo que convencidas, pero a lo mejor sin darnos cuenta del salto epistemológico que estábamos pretendiendo que todos diéramos juntos, a muchos les costaba adaptarse, les costaba poder dimensionar la profundidad del cambio, porque acá eran muchas cosas que había que cambiar, una visión diferente, una misión diferente, ya no era la carrera corta y linda para la mujer, ni era hacer la cocina dietoterápica, y no era en el mejor de los casos llegar a dirigir, no, dirigir el servicio no, de nutrición nunca, de alimentación en algún lugar privado tal vez, eh, y y bueno, sí, ya, uniforme no nos iban a poner como en una época, nos quisieron poner uniforme a los estudiantes. Pero más o menos como que seguíamos en eso. Y sí, ya no nos decían que los varones no podían ingresar ni que había que ser jovencita y pasar el apto físico, pero quedaban ciertos resabios todavía de esa época. Y entonces, bueno, a muchos les costó cambiar, les costó. Bueno, cuando yo planteé esto a las autoridades, justo con el equipo con el cual las conducíamos, eh, entonces me dijo, bueno, téngales paciencia o si no, bueno, pues usted los puede cambiar a los docentes, o sea, le puede pedir que no se les renueve la designación. Entonces yo dije, no, no lo voy a hacer, excepto que haya concurso y bueno, y no ganen el concurso, pero no, trabajaremos con ellos que forman parte de esto porque yo no quiero pagar con la misma moneda que me hicieron a mí, no quiero que se repita eso, ni en un caso ni en otro, por más que estemos enfrentados desde el punto de vista epistemológico, por decirlo de alguna forma elegante. Y bueno, y así fue. Entonces, esos fueron grandes desafíos, algunas rupturas hubo que se subsanaron, digamos, porque, bueno, en el fondo había respeto y tolerancia, pero bueno, como les dije, también la otra cosa era el temor de perder los cargos, porque muchos tenían temor de que si no verbalizaban que estaban de acuerdo, yo iba a decir, bueno, no les renuevo la designación, porque como eso era lo que algunos de ellos habían hecho con la Sucripta y otras más, entonces, bueno, eso era. Y, y creo que el otro problema era como, no era tanto temor, sino como
a ver qué palabra podría utilizar, como un cierto grado de desconcierto. No, como que no sabían dónde estaban parados, había cambiado muchas cosas. Y esto de que teníamos que vivir la vida universitaria y nuestra guía era el estatuto universitario, si nunca le habían hablado del estatuto. Y el estatuto decía que hasta que nosotros como escuela podíamos tener representación en el consejo directivo, artículo ex 28 del estatuto. Entonces, ¿pero a dónde quieren llegar? Pero ya ahora manejan todo esto ustedes, que yo las conocí de pequeñas, de jovencitas, y ahora quieren hacer toda esta revolución. Entonces, yo creo que eso un poco desubicaba a mucha gente. La gente más joven no, porque es como que estaba también contagiada por estos vientos de cambio, más abierta a la reflexión, más ávida de conocer historias. Y bueno, y otros que estábamos más intermedios, que habíamos podido vivir la diferencia entre una cosa y otra, y ya veníamos viviendo estos procesos reflexivos y de autocrítica, porque éramos también docentes de la escuela, de ver todas las cosas que teníamos que ir mejorando. Y bueno, eso creo que fueron las principales cosas que en este momento puedo comentarles. Bueno, y ahora pensando como un poco más amplio en el campo de la nutrición, abriendo, digamos, de la historia de nuestra escuela particularmente, ¿qué aportes consideras que tuvo este plan del 86 a ese campo de la nutrición como amplio? Y además, como qué expectativas o qué reflexiones te quedan de todo este proceso que se fue dando y bueno, también de tu proceso, de tu trayectoria como docente, como investigadora y como, por supuesto, directora en ese momento. A ver, espero no olvidarme de ninguna cosa importante, pero creo que uno de los aportes disciplinares es de alguna manera lo que ya comenté en el que llamé así salto epistemológico, y fue el hecho de conceptualizar la nutrición como ciencia y que ese fuera nuestro objeto de estudio. Entonces nosotros podríamos decir que somos licenciados, como en otros lados son en ciencia de la nutrición. Eh, y no todos los licenciados en otras ramas tienen una ciencia como objeto de estudio y nosotros sí la tenemos. Entonces, eso es algo que lo tenemos que valorar, nos tenemos que dar cuenta que es un lujo y es un desafío. Y es una obligación y un compromiso social bregar por el crecimiento y el aporte a las nuevas descubrimientos, a las nuevas investigaciones, a las nuevas cosas que van apareciendo y ustedes ven hoy en día. Todo el mundo habla de la nutrición, todo el mundo habla y cree saber sobre eso y no siempre son fuentes fidedignas. Las redes, los medios están llenos de comentarios, artículos y cosas, y siempre hay que ver cuál es el soporte científico que tiene todas esas cosas que se dicen. Porque, bueno, comer y nutrirnos mal o bien lo hacemos todos. Entonces es como que todo el mundo tiene derecho a decir que saben sobre el particular. Entonces cae sobre nosotros, como profesionales de esta ciencia, una gran responsabilidad tratar de esclarecer, de ser un soporte fidedigno para esos mensajes y esas cosas. Y creo que esa es algo que todavía nos está faltando. Hay otros que están más adelantados que nosotros en esta comunicación y no siempre es con el soporte científico que corresponde. Entonces eso es un nuevo desafío. Otro de los aportes y desafíos a su vez. Otro de los aportes considero que fue la propuesta que hicimos sobre la definición o la conceptualización del perfil académico profesional. A veces uno piensa que esto al principio de la carrera, cuando se hacía ese curso introductorio, entonces los estudiantes como que recitaban esta cosa, como quien recita, no sé, una oración que repitió desde niño. Pero si nos detenemos
analizar cada una de las partes, realmente es muy valioso hacerlo y trae muchas reflexiones. ¿Y por qué digo esto? Porque una de esas partes es una de las que tenemos que cuidar mucho por nuestra historia que conté antes, y es la del compromiso social del profesional. No tenemos que trabajar para que la ciencia adelante, sino que la ciencia tiene que estar al servicio de la gente, para que la gente pueda acceder a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de saberes, de experiencias, de vida, y en lo que nosotros desde nuestra disciplina podamos colaborar. Pero algo importantísimo, a mi entender, por lo menos fue para nosotros algo no esperado, que ese perfil que desde acá, desde la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros reelaboramos, reelaboramos cosas que venían desde antes y agregamos elementos nuevos, eh, lo propusimos en la Asociación de Escuelas de Nutrición de la República Argentina, ASEMRA, que muchas les sonará. Y me acuerdo como si fuera hoy, yo era directora en ese entonces todavía, cuando hicimos este proceso, la reunión se hacía en sede en la UBA, en Buenos Aires. Que la UBA estaba mucho más atrasado que nosotros en cuanto a la vida democrática, en cuanto a las elecciones, en cuanto a la licenciatura. Nosotros íbamos a la cabeza del interior del país, y ahí nos dimos cuenta que estábamos mejor que Buenos Aires, porque Salta fue la primera que ya nació bien como licenciatura, o sea, ya no hubo que hacer parches. Ellos nacieron bien desde el vamos. En cambio, los que veníamos con otra historia, bueno, era más difícil. Y en esa reunión, los directores de todas las carreras de nutrición que había en ese momento, después de analizarlo, porque fue una sesión exclusivamente para eso, discutimos, analizamos, y al final resolvieron que todos íbamos a unificar y que aceptaban como propuesta la propuesta que llevaba Córdoba. Así que la Universidad de Córdoba fue lo que planteó la definición de profesional para la Argentina. Eso también creo que fue un aporte al campo disciplinar y también a quienes formamos parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, otra cosa que aportó el plan y el currículum fue, como les decía antes, creo que lo mencioné, la revalorización de los aspectos pedagógicos y metodológicos para la educación, porque eso era algo que venía una falencia que habíamos ya detectado desde antes, desde el primer intento de licenciatura, ya eso lo teníamos diagnosticado, y la realidad nos estaba demandando que era así. Para no repetir esto de que el docente habla y el estudiante escucha y ya estamos listos. Después otro de los aportes, creo, aunque a lo mejor no perdure de esa misma forma, porque también el contexto y la vida de todos los que formamos parte de esta universitas han pasado los años, pero otro de los aportes que en su momento y creo que en la memoria de la gran mayoría ha quedado, es vivir y sentir la universidad. Vivir y sentir la universidad. El sentimiento de pertenencia a la universidad, a que la universidad es de todos los que estamos en ella, a todos los que estudiamos en ella, no solamente a todos los que fuimos docentes en ella. Ese compromiso universitario, ese volver a lo que era la reforma del 18, recordar, cuando yo planteaba lo de la reforma del 18, que si sabían los docentes me decían, ¿la reforma de qué? Algunos sí sabían algo porque algunos de los apellidos eran descendientes de los que participaron, pero solo por eso. Entonces, todas esas cosas creo que forman parte de la vida universitaria y de lo que un universitario de cualquier disciplina debe acceder, debe conocer, debe vivir o revivir, repristinar, porque eso nos hace bien para crecer como personas, como instituciones, porque nos da sentimiento de pertenencia, porque nos damos cuenta que somos muchos, y nuestra Universidad Nacional de Córdoba, antigua y muy reconocida en el mundo en este momento. Entonces tiene que ser un orgullo pertenecer a la universidad, y no como
como a veces dice, bueno, no tengo que hacer otra cosa, entonces estudio en la Universidad Nacional porque total es gratis, o sea, que no lleguemos a eso. Entonces, vivir y sentir la universidad, y eso significa responsabilidades, compromisos, derechos, disponer de espacio para funcionar y poder sentir que perteneces, porque si no tenés la apropiación, así sea simbólica, del terreno, no sos nadie. Y también respetar y solicitar y plantear todas las instancias que sean necesarias, que hay que hacer carrera a través de los concursos públicos de oposición y antecedentes, para que sean docentes los mejores, con tribunales imparciales, que vengan de otro lado, que no haya amiguismos, que realmente los mejores sean aquellos que sean seleccionados como docentes, que los docentes tengan la posibilidad de tener cargos que sean decentes y que puedan dedicarse a cumplir las funciones sustantivas de la universidad. Y eso no solo lo tienen que pelear los docentes, también lo tienen que ver los graduados, porque eso incidió en su formación y de grado, y va a incidir en su formación y en su crecimiento de posgrado, porque si no hay buenos docentes, la formación no va a ser de excelencia. Y además, bueno, por supuesto para los estudiantes. Entonces, sentir que pertenecemos, que tenemos un lugar y que ese lugar no nace y muere con nosotros, sino que es un lugar que va creciendo porque hay distintas instancias de crecimiento institucional, de participación en la vida académica, porque a lo mejor otros pueden pensar, bueno, vos pensás así porque hiciste la vida académica. No, pero si vos haces la vida profesional, sos un graduado y también tenés derecho y obligación de participar en la vida universitaria en el claustro de graduados y aportar muchísimas cosas que hacen falta, porque la visión que se tiene desde el ejercicio profesional fuera de la universidad es diferente, y eso enriquece y tiene que retroalimentar, tiene que ser un diálogo permanente, porque es acercarnos más la realidad para mirar con nuevos ojos lo que estamos haciendo. Entonces eso enriquece también a la docencia y a la investigación. Y entonces nos podemos apoyar entre todos los que formamos los claustros universitarios. Entonces, esa es otra cosa. Creo que otro de los aportes fue, y espero que no se pierda, porque en esos, por lo menos en los años en que yo estuve en gestión, que fueron 5 años continuados, y después, bueno, ya en la dirección de la escuela no, en otras instancias de gestión sí, pero es que aprendamos a participar. Aprendamos a participar, los estudiantes, los graduados y los docentes. Que no miremos para otro lado y nos borremos. Que demos a conocer nuestro punto de vista, respetuoso, aunque sea en disenso, pero siempre respetuoso. Y trabajar para que nos podamos escuchar, para que podamos crecer junto con, que no es lo mismo que al lado de. Elegir y ser elegido, o sea, la democracia en la universidad y en la escuela tiene que seguir sí o sí. Es algo que no lo podemos perder. No lo podemos perder, no podemos permitir volver otra vez a la designación a dedo de las autoridades. Y bueno, y tratar de seguir participando para tener un espacio en el gobierno de la facultad, porque no somos menos que otros, pero tenemos que aprender a organizarnos, a apoyar a quienes se postulan, discutir en tal caso antes, a discutir un programa, etcétera, pero tratar de que nuestros estudiantes, graduados, docentes, o al menos alguno de estos claustros, esté presente, aunque sea con un lugar en el honorable consejo directivo, o los que se puedan lograr. En una época logramos tener, creo que los comenté, no, esto fue off the record, estudiantes
y graduado, que en realidad no era graduado, era docente, pero bueno, no teníamos concurso. Y también en el Consejo Superior. Y todo eso, solo cómo se consiguió, participando y comprometiéndose. No había ninguna receta que habría un ángel mágico que designaba y decía yo a fulanita o a fulanito lo quiero llevar allá y allá lo voy a poner, no. O sea, si se trabaja con honestidad, experiencia, asesoramiento adecuado, se pueden lograr esas cosas. Y eso es importante, muy importante el proceso de participación en la vida universitaria porque eso va a definir de alguna forma muchos caminos y sobre todo aquellos que todavía nos faltan completar. Y me habías comentado también algunas reflexiones, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, muchas cosas. Una es invitarlos a todos y a todas para que sigamos creciendo como personas y creciendo como profesionales. Eh, También en la formación de posgrado, en investigaciones, en publicaciones y también en el conocimiento de lo que fue nuestra historia, la evolución, porque ¿cómo vamos a proyectarnos por el futuro si no conocemos, si no comprendemos y no contextualizamos nuestro pasado? Tenemos que saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde vamos a ir o hacia dónde podemos aspirar a ir más, en forma más cercana o con más tiempo, o otras metas a lo mejor son más lejanas. Otra de las cosas, acrecentar el compromiso social. Eso ya lo había marcado y que es una nota distintiva de nuestro perfil profesional. Participar en la vida universitaria, como les decía recién, me parece que es otra de las cosas que tenemos que reflexionar para ver si lo seguimos consiguiendo y manteniendo. Mantener también e incrementar algo que me doy cuenta que muchos no se dan cuenta y que es la valoración y el reconocimiento que en el ámbito académico y social tiene nuestra profesión en la actualidad y en estos últimos años. Eso es una pauta de cómo hemos crecido, porque ya no somos las niñitas, somos los licenciados de nutrición, varones o mujeres, que nos respetan, nos escuchan, nos dicen, sí, ustedes saben de esto y tenemos cómo defender eso. Tenemos espacios en los equipos de investigación que antes es imposible acceder. Tenemos posibilidades de competir y obtener subsidios de investigación en los entes de investigación más prestigiosos. Poder participar en la carrera del investigador cuando antes en el CONICET iba a haber un nutricionista. Y ahora no solamente tenemos becarios haciendo el doctorado o postdoctorado en el CONICET, sino además miembros de la carrera de investigador. Y son colegas nuestros. Y ahí no hay tutía, como dicen. O sea, la evaluación en el CONICET, lo conozco porque he sido evaluadora, y ahí hay pautas muy claras e igualitas para todos. O sea, no hay nadie que tenga coronita y por eso se le acepta o no. Conseguir subsidios de los organismos internacionales, de organismos nacionales, que antes, si alguien osaba nutricionista, directamente era un título que ni calificaba para solicitar un subsidio. Y ahora nos obtenemos coordinando como responsable del grupo nutricionistas. Entonces, esos son adelantos importantísimos que hay que tratar de mantener. Y eso significa también la formación de grupos humanos en investigación. Y eso es algo que nos valoran, no solamente como disciplina y a nivel socialmente, sino creo que también nos ayuda también como personas, cómo nos sentimos como personas, que hemos elegido algo que nos permite seguir creciendo y no que quedamos estancadas como en la noche de los tiempos. Y bueno, la otra reflexión es que creo que tenemos un desafío importante como muchas otras disciplinas y que podemos colaborar en eso, porque de eso tal vez estemos más esclarecidos que algunas otras, no todas, no como todas por supuesto, pero sí como que es aprender
y trabajar para lograr equipos transdisciplinarios, porque el abordaje de todas las problemáticas de la nutrición no son ni unicausales ni con unos cuantos factores, son multidimensionales. Y nadie es dueño, ninguna disciplina es dueño de la salud. Entonces, tenemos que ser muchos, variado el espectro de aprender a trabajar, pensar soluciones, construir saberes desde una visión transdisciplinaria. Creo que ese es uno de los desafíos todavía a lograr, por más que ya hay, digamos, intentos y pruebas de que eso se puede hacer, pero es algo que hay que reforzar, acrecentar, bregar y ayudar en lo posible para que eso así sea. Y bueno, con todo esto, el saldo o las palabras finales es para mí fue muy grato hacer un raconto de la disciplina y de mi vida en la disciplina, porque lo valoro viendo desde dónde comenzamos hasta ahora con un crecimiento excelente, yo diría brillante, por más que nos faltan muchísimas cosas todavía desde mi punto de vista que seríamos capaces de lograr, pero bueno. Pero miren, en el 1952, yo ya había nacido en 1952, ya caminaba y hablaba. Era un curso de dietistas, donde el director era médico y su señora era la que daba el curso de dietista porque era dietista, o sea que hasta una cuestión familiar, doméstica, diría. Y después ya pasamos a la escuela de dietistas, como les comenté, en el 56, después escuela de nutricionistas dietistas, con toda una serie de cambios, que no eran solo cambios en los papeles, eran un cambio en los contenidos y en las visiones. Y en el 86 que logramos la licenciatura, bueno, en el 2004 ya el doctorado, no, antes empezamos el doctorado, en el 2004 el egreso, el primero doctorado. Después se cayó el doctorado, bueno, después me tocó asumir hacer uno nuevo, que es el que está todavía. Y bueno, entonces, no tengo más palabras que decir que les agradezco enormemente esta oportunidad de compartir con ustedes y con toda la gente que quiera ver esto, escucharlo, porque realmente es una vida dedicada a pensar, a ver cómo podía aportar, aprender. Aprendí tanto en mi vida en todo esto, que no fue solo nutrición, no fue solo nutrición lo que aprendí. Y entonces, gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, que me brindó estas posibilidades, que me posibilitó llevar adelante las luchas que tuve que llevar adelante, las responsabilidades, que me apoyó, por supuesto, en los momentos democráticos. Y bueno, decirle gracias de corazón a todos, porque cada uno desde su lugar puso su granito de arena, incluso aquellos que por ahí tuvimos algunos desencuentros, porque siempre se aprende también de eso, uno no es perfecto, siempre comete algún error, y es lindo volver a recordar todo eso, a superar los malos momentos, a disfrutar de los buenos, y a tratar de que otros se entusiasmen de la forma en que nosotros vivimos todo ese proceso democrático y el logro de la tan ansiada licenciatura. Y bueno, desearles a todos que continúen en la lucha, sea los que están en la escuela como docentes o estudiantes en este momento, graduados en el ejercicio profesional, adelante, adelante, que tengan logros, siempre seguir estudiando, perfeccionándose, manteniendo el compromiso con la sociedad, con la gente y participando activa y respetuosamente. Y gracias de nuevo, de corazón. Gracias.